Hola, hola, ¿quién está por ahí? Darwin, bienvenido. ¿Me escuchas, Darwin? Por favor, confírmame si me escuchan. Si me escuchan, ahí señor Max. Bienvenido, Max. Chad, vamos a ver en el chat. Buenas noches, profesor, claro y fuerte. Listo, listo. Muy bien. Espero que se vayan a ir agregando algunas personas más, pero como les decía, esta clase va a quedar grabada, así que no pasa nada, ¿no? Vamos a empezar con ustedes. Y el tema que vamos a hablar hoy es de order flow institucional y cash flow, ¿no? Vamos a ver por acá. El trading view. Bien. Bienvenido, Sebastián. Pablains. ¿El mismo Pablains que estuvimos en la oficina ahorita o no? ¿Qué dice mi hermano? Sí, 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 yo mismo. ¿Qué fue, brother? ¿Qué ¿Qué tal, tal? Añito? Súper bien, acaban de llegar, hermano. Justo llegaste, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué chévere, ¿Nos bienvenido. dan clasecitas ahorita? ¿Nos dan clases? De ley, de ley. Oye, Pablains, te voy a dejar a ti el micrófono abierto ya, porque me gusta siempre Ah, interactuar listo, con listo. alguien. Gracias. De una, de una. Muy bien, entonces vamos a abrir acá Binary. El Binary. A ver, ahora sí les voy a compartir la pantalla. Me dice si puedes ver la pantalla. A ver. Vamos a ver, compartir pantalla. Share. Share. Chrome browser. Listo. Confírmame si se puede ver mi pantalla. Pablains. Déjame ver. Debería salir ahí Binary, ¿no? Es binary, sí, sí, Ya, correcto. chévere. Muy bien, voy a coger de ejemplo el Volatility 75 para dar esta clase, ¿ya? Tenemos algunos participantes. Voy a quitarle el micrófono a la mayoría. Listo. Listo. Solamente tú, Pablains, quedas con el micrófono abierto, ¿ya? Ah, perfecto. Listo, brother. Entonces, vamos a empezar con el tema. Como sabrán, mi nombre es Alexander González. Estas clases son de kinder institucional, donde estudiamos a nivel básico cómo funcionan las operaciones interbancarias en los mercados financieros. En esta ocasión estamos en el Volatility 75. Es un índice que no responde a ningún mercado financiero, pero que emula la fuerza
de los mercados financieros. Entonces yo lo he cogido como una excelente herramienta para practicar y para aprender. Entonces, el tema que tenemos hoy es, vamos a anotar esto por aquí. A ver, es order flow institucional y cash flow institucional. Muy bien, porque es importante entender esto. Tú, Pableins, creo que sí estuviste o viste alguna clase que dimos sobre order flow institucional. Sí, sí, claro, sí. Bueno, todo yo las clases lo he seguido mucho con Martín Reín y a Luisito Malá. Ah, ok, Sí, no, listo. en clases en Forex avanzado. Ya, Y todo perfecto. esto explica sobre los orden block, donde tú puedes ver hasta dónde puede llegar quizás un impulso o un retroceso. Ya, ok. Listo. Verás, brother. Y para todos los que me estén escuchando, voy a interactuar bastante con Pableins porque me gusta tener siempre una persona al otro lado con quien poder interactuar. Y es importante que entiendan esto. El order block, que es la clase anterior que vimos, sabemos que es la última vela de un impulso alcista y la última vela de un impulso bajista. La mayoría saben eso, ¿no? Estos order blocks se encuentran por acá, digamos aquí, en esta zona. El order block bajista y aquí tenemos el order block alcista que viene a ser esta vela de acá. Pero eso ya lo hemos estudiado y ahora lo que nos interesa determinar es cuál es el order flow institucional y qué significa el cash flow institucional. Pues aquí hay una situación interesante de aprender y es que el order block institucional, grábense bien esto, el order block institucional básicamente se refiere a los bloques de órdenes que sueltan los bancos para mover el precio. Así de fácil y sencillo. Es la liquidez que los bancos ingresan al mercado para mover el precio, no con la finalidad de que el precio, no con la esperanza de que el precio baje o suba, sino que lo hacen para que el precio se mueva. Es decir, ellos, como ya lo habíamos venido explicando, en este impulso alcista, los market makers o los bancos o el algoritmo interbancario que opera los mercados financieros, que entrega el precio, él se va en esta subida, se va en ventas, se va en ventas. Es súper interesante porque mientras se supone que aquí el profit está en las compras, el market maker o el algoritmo interbancario se va en ventas, con el objetivo de que este precio baje nuevamente. Es decir, aquí meten una mega inyección de liquidez para que el precio corrija todo este impulso y vuelva a bajar. Y en esta bajada ellos cierran sus operaciones, sus ventas que dejaron abiertas y las cierran en positivo. Entonces ellos vienen y rellenan todo esto. ¿Ok? Ahora bien, ¿a qué hace referencia el order flow? El order flow básicamente es el conjunto de bloque de órdenes en dirección de una tendencia. Ahora bien, si nosotros vemos esta tendencia de acá, nosotros vemos que esto en macro, en temporalidad diaria, es alcista. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro order flow? Nuestro order flow institucional. Nuestro order flow institucional va a estar en estos bloques de aquí. Es decir, nuestro order flow es nuestro conjunto de bloques, nuestro conjunto de order blocks que nos dan una tendencia alcista. Entonces, nuestro order flow lo vamos a encontrar
en todos los bloques de órdenes que nos den una tendencia alcista. ¿Entendido hasta ahí? Todo esto es el order flow, el flujo del bloque de órdenes. ¿Ok? Listo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos por la parte de acá arriba? Por la parte de acá arriba tenemos lo que se conoce como cash flow. ¿Y qué es el cash flow? El cash flow es la liquidez que ingresan las instituciones del tipo fondos de inversión, del tipo eh, traders retail y todos los que ingresan en el mercado a operar que no sean bancos. ¿Entendido? ¿Habías escuchado este concepto, Pablo? Ya, aquí es donde, claro, meten liquidez las aseguradoras, las empresas que son fuertes, que tienen un músculo financiero fuerte. Exactamente. Entonces, el order block son los bancos. Es la orden bancaria, ¿verdad? El order flow es el conjunto de esas órdenes, que en este caso nos vienen dando alcista, ¿no es cierto? Pero el cash flow es lo que el algoritmo interbancario viene a recoger de los fondos de inversión y de todos los operadores retail. Y ese cash flow lo viene a recoger de estas zonas de aquí. Entonces estos son bloques de efectivo, por así decirlo. Serían los cash blocks que se constituyen en esta parte de acá, en el cash flow institucional, porque al final también son instituciones fuertes, ¿no? Como tú dijiste, aseguradoras, fondos de inversión, retailers que mueven mucho dinero, ¿no? Entonces, es interesante comprender esto y más adelante vamos a ver que esto se llama el paradigma del mercado eficiente. Esto vale que lo anoten y lo traten de investigar también, ¿no? Pero lo vamos a ver en clases posteriores. El paradigma del mercado eficiente. Eso quiere decir que las grandes instituciones sueltan liquidez en esta zona para impulsar el precio con el objetivo de recoger cash flow de acá. Entonces el mercado viene, el precio viene, es impulsado por las órdenes gigantes de los bancos y viene acá a recoger la liquidez que dejan las instituciones del tipo retail. Entonces, el paradigma del mercado eficiente, para adelantarles un poco, quiere decir que los bancos en esta zona mandan una fuerte cantidad de liquidez para mover los mercados con el objetivo de cazar la liquidez que dejan por acá los retails, para que así nuevamente el dinero regrese a los bancos. ¿Ok? Interesante. Es más o menos como lo que sucede cuando uno pide un préstamo. Es decir, los bancos centrales imprimen dinero y se los mandan a los bancos locales, ¿verdad? Aquí tenemos al Banco Central. Imprime el dinero. O en este caso, digamos, del dólar, la Reserva Federal, ¿no? Entonces imprime el dinero y se lo manda a los pequeños bancos locales. Los pequeños bancos locales le prestan ese dinero a intereses ¿a quiénes? A nosotros, a la gente de a pie, ¿no? Entonces reparte toda esa liquidez a las personas de a pie como nosotros, ¿ok? Y estas personas de a pie cogen ese dinero, lo trabajan y lo devuelven al banco con intereses. Y este banco se lo devuelve al Banco Central con intereses. Así es como yo creo que la mayoría de ustedes saben que opera, que funcionan los bancos y que funciona el negocio de los créditos, ¿no? Pero también los bancos hacen este tipo de operaciones en los mercados financieros. Entonces, el negocio de los bancos, decir los bancos centrales, es soltar liquidez para préstamos
y soltar liquidez para los mercados financieros. Entonces, los bancos se mueven en estos dos negocios. Entonces, en el negocio de los mercados financieros, que es el que nos interesa a nosotros vamos a ver que el paradigma del mercado eficiente dice que los bancos sueltan esta liquidez para mover el precio del mercado y para poder recoger la liquidez de todos los retailers. Entonces, esto nos da una premisa de la siguiente forma, donde nos dice que en este mundo hay dos lados, el lado vendedor, el lado sell y el lado comprador, el lado buy. Donde en este lado sell se encuentran los bancos y en este lado buy se encuentran los retailers. ¿Ok? Y acá están los bancos. Entonces, comprendiendo bien esta premisa, nosotros vamos a ver que cuando los bancos sueltan la liquidez acá, ellos son el lado vendedor. Por tanto, cuando nosotros nos metemos en compras aquí, los retailers, nos metemos en compras acá, ¿quién es el que nos está vendiendo? Los retailers. No. Nosotros somos los retailers que Ah, en este impulso estamos sí, sí. comprando. Ujú. ¿Quiénes son los que quiénes son los que nos están vendiendo? Los bancos. Exactamente, los bancos. Por eso es que ellos asumen una posición de venta aquí. Ujú, ¿Sí me cachas? Entonces, ujú. como ellos tienen este algoritmo interbancario, que muchos ya lo conocen, que es el IBDA, que ya he hablado de eso, y que es muy importante también entender que el IBDA como tal no es un algoritmo específico, sino que es la suma de varios algoritmos que intervienen en todo este proceso. Donde está el algoritmo que sale del banco, donde está el algoritmo de los proveedores de liquidez que van hacia los brokers y que de los brokers van hacia tu computadora y son una suma de algoritmos que conforman el algoritmo interbancario que se llama IBDA. Entonces, no es que IBDA sea un algoritmo como tal, sino que IBDA es una idea de cómo funciona la suma de los algoritmos que intervienen en toda esta entrega del precio, desde que sale de los bancos hasta que llega a la pantalla de nuestro computador acá. ¿Sí me explico? ¿Sí me estás entendiendo, Pablo Inks? Sí, sí, claro. O sea, lo que hacen ellos es que para que, por ejemplo, cuando hay un impulso, Ujú. siempre hacen que los bancos, como tú explicas en este momento, cuando nosotros aplicamos compras, los bancos están aplicando ventas para que se forme el retroceso que se forma, en este caso, el retroceso, el rojo que vemos ahí, ¿no? Claro, así es. Entonces, pero es importante entender que ellos son los que en este caso nos están vendiendo porque ellos son el lado vendedor y nosotros somos el lado comprador. Comprador. Exacto, o Así sea, es. es que lo que pasa es que aquí el tema es que mucha gente se confunde con la oferta y la demanda, o sea, piensan que aquí somos compradores versus vendedores en un sentido muy retail, ¿no? O sea, como que están los Claro. retails que compran y están los retails que venden. O sea, en realidad, el concepto institucional dice que los que venden son el banco y los que compran son los retailers. O sea, nos divide esto en dos partes, en el lado, como quien dice, proveedor y en el lado consumidor. Entonces, el proveedor es el banco y nosotros somos los consumidores. Ellos son los que nos venden y nosotros somos los que les compramos. Entonces, ahí es cuando entendemos por qué el mercado se comporta de esta manera, porque cuando hay un impulso, siempre tiene que devolverse nuevamente el precio, porque el, 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 ¿cómo es? Los bancos tienen que cerrar estas operaciones que dejaron abiertas a nivel de ventas. Ujú.
Entonces, así es que nosotros entendemos que funciona el algoritmo interbancario, pero tenemos que comprender también que el algoritmo interbancario, el Interbank Price Delivery Algorithm, no es como tal un algoritmo propiamente dicho, sino que es una idea. Es una idea de cómo funciona la situación. Es más o menos como tú has escuchado del tío Sam. El tío Sam de Estados Unidos. De Estados Unidos, ajá. ¿Qué es el tío Sam? ¿Qué es? ¿Es el gobierno? ¿Es el ejército? ¿Es la Reserva Federal? ¿Es el Senado? ¿Qué es el tío Sam? El tío Sam es una idea, es como es como un concepto imaginario que junta todo un sistema, ¿no? Que engloba todo el sistema americano, ¿no? El gobierno, el Senado, el ejército, la Reserva Federal, qué sé yo, la NSA, todo eso, ¿no? La CIA, absolutamente todo, ¿no? Es una idea que engloba a un sistema americano, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con IBDA. IBDA es una idea de un algoritmo interbancario que lo que trata es de mostrarnos cómo operan los bancos, pero en realidad es la suma de muchos algoritmos. Sí, 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 ¿cachas eso? Ujú. Ya, listo. Entonces, No, no. teniendo eso claro, nosotros vamos a entender que en este tipo de gráficas lo que tenemos es, como te decía, los order blocks que sumados forman el order flow institucional. Es decir, hay un flujo de órdenes institucionales, es decir, de los bancos, que están impulsando esto al alza. Y el momento que ellos logran mover el precio al alza, vienen a recoger de este lado el cash flow, es decir, liquidez de, de las instituciones retail. Entonces, sabiendo y conociendo esto, nosotros vamos a apalancarnos de los bancos, de las operaciones bancarias, porque a nosotros nos interesa ir a favor del precio y no en contra. ¿Sí me cachas? Ujú. Pero conociendo también todo esto, podemos hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos, en este Volatility 75, que es un muy buen ejemplo, podemos, por ejemplo, yo a este le agarro la compra, le agarré la compra aquí, le agarré la venta acá. Porque claro, yo al inicio decía, no, esto es un order block acá al alza y esto es un order block a la baja. Pero luego entendí que estos son los verdaderos order blocks institucionales, los bancarios, y que estos vienen a ser order blocks, digamos, de los retails, de las instituciones retail. Es decir, ellos intentan darle dirección al mercado, pero no pueden pelear contra la dirección institucional, contra los market makers, contra el algoritmo interbancario. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, nosotros vamos a comprender este paradigma del mercado eficiente. Es decir, esto siempre se repite, siempre se tiene que dar para que haya un ciclo. Entonces, cuando nosotros comprendemos que los bancos funcionan así, nosotros nos vamos a apalancar de todo ese conocimiento para estar a favor de los bancos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el order block institucional, tenemos el order flow institucional y tenemos el cash flow. ¿Entendido hasta ahí lo que es el cash flow? Sí. Listo, bro. Entonces, así como nosotros encontramos los order blocks en estas zonas en la última vela, así también encontramos los cash flow de la misma manera en la última vela alcista. ¿No? Se comporta igualito. Y lo interesante de todo esto es que a la final no es que los vendedores prevalecen sobre los compradores o los compradores sobre los vendedores. A la final, esto es algo producido netamente por el algoritmo interbancario. Y si nosotros conocemos esto, nosotros vamos a manejarnos por varias premisas, ¿no?
La primera es que entendemos que el precio se mueve, que cuando el precio se mueve por estas órdenes institucionales, la primera premisa que nosotros vamos a tener es que aquí hay liquidez abierta. ¿Qué quiere decir que esta liquidez abierta? Que el momento que ya salió la mega orden bancaria de aquí para impulsar el precio, la gente se fue sumando en compras. Y cuando la gente se fue sumando en compras, ¿quién creen que fue el que asumió la posición de ventas? Ya dijimos, el banco, los bancos. Entonces, eso quiere decir que queda liquidez abierta, liquidez expuesta, y esa es nuestra primera premisa, que el precio tiene que venir a cerrar toda esa liquidez. ¿Ok? Esa es nuestra primera premisa. Nosotros ya, en base a ese conocimiento, ya podemos meter operaciones. ¿Ok? La segunda premisa es que al tener un bloque de órdenes aquí de los bancos, ellos quieren seguir moviendo este precio, al alza. Y como lo quieren seguir moviendo al alza, le vuelven a inyectar liquidez acá. Entonces tenemos nuestra segunda premisa, que es la premisa de los order blocks. Y como nosotros sabemos que esto quiere seguir impulsando al alza, nosotros vamos a seguir esperando que los bancos aquí sigan inyectando liquidez al alza. Entonces aquí tenemos nuestra siguiente premisa, que es la premisa del order flow institucional. Entonces, ¿qué tenemos? Que los mercados dejan liquidez abierta que tiene que venir a cerrar. Que ellos están moviendo el precio y que inyectan liquidez una vez que cerraron todas sus operaciones, vuelven a inyectar liquidez para nuevamente impulsar, nuevamente dejar liquidez abierta y nuevamente venirla a rellenar y impulsar nuevamente. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la siguiente premisa? Ya tenemos la primera premisa, que ellos abren liquidez y cierran. La segunda premisa es que vuelven a inyectar liquidez para seguir impulsando el precio. Y que esto nos forma un flujo de bloque de órdenes. ¿Y cuál es nuestra siguiente premisa? Que ellos vienen a cazar en estas zonas de aquí toda la liquidez que puedan de los retailers. ¿Sí? En todas estas zonas de aquí donde el precio nos amaga que va a subir, que nos hace falsos rompimientos, que nos amaga, que nos sube, que nos baja. Eso, todo eso lo que hace es recoger liquidez. Una vez que ha recogido la mayor cantidad posible de liquidez de los retailers, ellos vuelven a meter sus mega bloques de órdenes para seguir impulsando el precio, o en su defecto para ya corregir todo esto y bajarlo a más descuento para aquí bajar el precio y volver a meter operaciones. Entonces, entendido eso, nosotros sabemos qué es el order block, qué es el order flow, qué es el cash flow, que es toda esta cacería de liquidez donde viene él a buscar. Y sabemos también que ellos abren liquidez y la cierran. Entonces, sabiendo todo esto, es muy fácil leer realmente todo esto. Como les decía, yo no uso mucho líneas, tampoco uso casi estos métodos de contar 1, 2, 3, 4, 5. Lo que trato es de ver en temporalidades macro qué es lo que me está haciendo el precio, hacia dónde me está llevando la tendencia. Y así es como le decía a Pablains ahora en la oficina, que podríamos agarrar entradas que nos duran varios días, ¿no? Pero teniendo en cuenta también lo que él me decía, que era el swap. Así es que es básicamente esto, ¿no? Entender cómo funciona el paradigma del mercado eficiente. Es decir, que así como los bancos imprimen dinero para darle a los bancos locales, así como el Banco Central imprime dinero para darle a los bancos locales, y luego esos bancos locales se lo dan a los empresarios, a los
a los emprendedores, a todo el mundo, el que quiere comprarse una casa, el que quiere comprarse un carro, para luego recibir ese dinero sumado con intereses. Entonces, nosotros entendemos que es algo muy similar lo que hacen los bancos centrales cuando sueltan el dinero a los mercados financieros. Es decir, mover el precio, meter a la gente, meter a la gente en operaciones, sacar, ganarles liquidez, en pocas, quitarles la plata, para nuevamente seguir impulsando, seguir haciendo lo mismo y finalmente ya corregir y bajar el precio a precios mucho más bajos donde vuelven a hacer ellos todo este ciclo. Entonces, así funciona el algoritmo interbancario. Es lo que se conoce como paradigma eficiente del mercado, donde ellos desde acá impulsan, recogen una buena cantidad de liquidez que retorna a ellos. ¿Qué te parece, mi estimado Pablains, esa información? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Preguntas hasta ahí? Coméntenme. A ver, alguien se puso, a ver, déjame ver. Pablo. Aló, ¿me escuchas ahí? Pablains. Sí, sí, ahí, Ahora sí, sí, ahora sí. ahí estamos. Ya te quité el moto. Sí, muy ¿Qué te interesante parece? lo que... ¿Qué te parece esta me- me- información hasta ahí? sí, muy interesante esta información. Muy interesante. Es como, ahí es como entiendes más bien el concepto de cómo funciona los movimientos bancarios con respecto al mercado. Me Así parece es. espectacular esos temas, estos conceptos, ¿no? que tú nos estás compartiendo en este momento. Sí, brother. ¿Y qué te parece que es algo similar a lo que hacen también con los préstamos, ¿no? Tú sabes, cuando alguien va a pedir un Claro, préstamo es la misma historia. O sea, ese dinero, ¿quién lo produjo ese dinero? Ese dinero lo produjo el Banco Central y se lo dio a los bancos locales. Y los bancos locales se lo dieron a la persona, que la persona se lo devolvió con intereses y ese banco local le devolvió con intereses también el dinero al Banco Central. claro, así Y es. así él, Ajá. exactamente. A ver, déjame seguir leyendo qué preguntas hay por acá. ¿Para dónde crees que se mueve el índice ahora? Pues siguiendo el order flow, busca liquidez al alza, ¿no? Está esperando que el market maker meta liquidez al alza para seguir impulsando al alza. O también puede, sí, o sea, básicamente eso es lo que ha estado haciendo. Entonces solamente se mueve entre order blocks. Busca liquidez al alza y luego baja nuevamente recogiendo todo el dinero de toditos nosotros, embolsillándoselo y de ahí sigue impulsando. Increíble, ¿no? Siguiente, ¿no usas ningún índice, solo tendencias? Solo tendencias, sí, básicamente no uso indicadores, solamente el de 200 periodos, la EMA de 200 periodos, y, no uso mayores indicadores, porque al final, cuando comprendes esto, todos los indicadores, todo lo que nosotros vemos de este lado de acá, de la gráfica, al lado izquierdo, los Fibonacci, las líneas de tendencia y todo lo demás, esas son cosas del lado de los retails. Cuando tú te vas a los bancos y tú puedes ver cuando cierto banco central de algún país soltó liquidez para reafianzar su moneda, para permitir que la moneda se aprecie y deje de devaluarse, cosas así. Tú no vas a ver que los bancos hacen esto porque topó el 61.8 o porque porque rompió líneas de tendencia. Igual, la misma historia con los grandes inversionistas, ¿no? Con Warren Buffett. Tú jamás lo vas a ver a él invertir, meter operaciones porque rompió una resistencia, o porque rompió la línea de tendencia, o porque me dio confluencia en el 61.8. O sea, ellos no hacen eso. Eso es de los retailers. Entonces, nosotros tenemos que, usamos esas herramientas, sí, nos pueden dar ciertas directrices, pero en realidad lo que nosotros vemos, tratamos de ver es cómo está operando el mercado, cómo está operando los bancos, qué es lo que ellos están haciendo. Entonces, ya cuando nos vamos a los mercados reales, al Forex, de todo eso, nosotros podemos guiarnos por las informaciones que sacan por los informes que sacan los bancos centrales. Entonces, eso es lo que ahora
me estoy preparando bastante para poder pasarles toda esta información. Por lo menos nos va a tocar vigilar unos 30 bancos centrales al día, ¿no? Que no es tanto tampoco, solamente hay que ver algunas tasas de interés, de bonos y algunas noticias informes que ellos sacan. Y en base a eso nosotros podemos saber qué es lo que qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a hacer el mercado de las divisas, ¿no? Pero todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco porque créanme que esto es información a nivel institucional, pero de otro nivel. O sea, no solamente se limita a decir, ah, sí, esto es un order flow y esto es un cash flow. Se trata de ver a nivel real, a nivel bancario, a nivel de bancos centrales del mundo, qué es lo que están haciendo ellos. Entonces, basados en esos indicadores, es decir, en las noticias también, a nivel de los índices bursátiles, también tenemos las noticias de los informes no agrícolas de Estados Unidos, todo lo que está pasando con el coronavirus, todo lo que ha pasado con el tema del juicio de Trump, todas esas cosas han sido las que han movido el mercado, no los soportes y resistencias, no las líneas de tendencia. Esas noticias fundamentales. Los temas macroeconómicos y políticos son los que determinan todo esto. Y obviamente también los mercados, los bancos centrales, ¿no? A ver, siguiente pregunta. No usas índices, perfecto, entendido, está brutal información. Gracias, mi pana David Guerrero. Creo que nos queda muy poco tiempo aquí en el Zoom. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda. Investiguen, créanme que no hay mucha información de esto, pero si pueden investigar algunas cosas sobre order flow y cash flow y del paradigma del mercado eficiente, pues les ayudaría, ¿no? En todo caso, yo voy a tratar de seguir grabando estas clases, tal vez algunas no sean en vivo, tal vez las grabe y las suba y les envíe el link, ¿no? Así es, mi estimado Pablains, ¿qué te ha parecido? Perfecto, Alexander, me pareció muy buena. Todo tiene un porqué de saber cómo son los movimientos de mercado, no solo es ver el gráfico y ya. Simplemente saber de dónde es la esencia de los movimientos. Así es, y por eso es que yo siempre me baso mucho en el macro, ¿no? En la macro tendencia. Y como te decía, este índice del volatility me ha servido como una escuela para eso, ¿no? Me baso en la macro tendencia y yo sé que en este tipo de gráficas, los bloques institucionales de los bancos están de este lado, ¿no? Y el lado de los retailers es este de acá. Ah, ok. En caso de que fuera, por ejemplo, en tendencia diferente, se mantiene igual los bancos de abajo y los retails arriba. No. O sea, si la tendencia macro es bajista, entonces ya son los bancos los que están moviendo el precio hacia abajo, ¿no? Ah, ok. Sí, o sea, si la macro tendencia, o sea, todo aquí tiene que ver con la macro tendencia. O sea, si la macro tendencia es bajista, entonces nosotros vamos a ver que los bancos están arriba. están arriba y los retailers están abajo. Entonces es súper interesante porque imagínate, ellos vienen y se cazan toda la liquidez posible para nuevamente venir. Entonces es básicamente una operación parecida a cuando sueltan dinero para prestar a la gente. Solamente que acá sueltan dinero para ganarle el dinero a los apostadores, en este caso los retailers, ¿no? Y obviamente no todos los retailers pierden, o sea, ellos tratan de buscar algo justo. Entonces, en la siguiente clase vamos también a ver esto, ¿no? En el mercado no existen compradores ni vendedores. Como les dije, solamente hay dos lados. Los que venden, que son los bancos, y los que compran, que son los retailers. Lo que existe a nivel retail no son compradores ni vendedores, ni toros ni osos. Lo que existe a nivel retail son ganadores versus perdedores. Entonces, lo que trata de hacer el algoritmo interbancario es de equiparar el nivel entre ganadores y perdedores. Y así funciona todo esto. Eso lo vamos a ver en la siguiente Nosotros clase. lo que somos las hormigas del mercado. Exactamente. Nosotros no somos ni toros ni osos, somos eso, las hormigas del mercado. Ellos con nosotros, ellos son realmente los que
manipulan todo esto, mueven todo esto a su antojo, ellos son los que fijan el precio y por eso es que nosotros hemos escuchado que el precio se mueve a la zona del 50%, al equilibrio. Entonces, ¿por qué si supuestamente la oferta y la demanda de los compradores y los vendedores son los que mueven el precio? Entonces, ¿por qué el precio tiene que venir a buscar precios justos a la zona del 50%? Porque el algoritmo interbancario es el que busca estos precios justos, no la oferta y la demanda de los retailers. Él busca estos precios justos y busca este equilibrio, el equilibrio entre perdedores y ganadores. Y busca también el equilibrio en el precio para que el precio tenga, o sea, equilibrio en el mercado para que los precios sean precios atractivos, precios donde la gente puede entrar a comprar o precios donde la gente puede entrar a vender. Y ellos ahí sacan a 50% ganadores, 50% perdedores y siguen con su movimiento. Entonces no existe tal cosa como compradores y vendedores a nivel retail. A nivel retail lo que existe son ganadores y perdedores. Y a nivel macro, la oferta y la demanda se da entre el lado vendedor, que es el banco, y el lado comprador, que es el retail.